cierto? He escrito una serie de horarios para la semana con 3 clases, ¿no? Clase 1, clase 2 y clase 3. Esos horarios respetan las clases que tienen ustedes, pero van a tener ustedes que asistir a una clase extra. Ya pueden acomodarse a cualquiera de los horarios de la clase 1. Por ejemplo, ayer he dado la clase 1 2 veces, con ustedes la voy a dar una tercera vez, y esta tarde a las 4 menos cuarto voy a volver a repetir la clase 1. ¿Ya? En cambio, la clase 2, esta tarde también a las 5 voy a dar la clase 2, mañana voy a dar la clase 2, el jueves voy a dar la clase 2 también, en diferentes horarios. Y lo propio la clase 3, ¿no es cierto? Entonces, sin importar el grupo o el horario, yo les voy a mandar siempre los enlaces a todos mis grupos, ¿ya? Para que puedan asistir a las 3 clases cada semana, ¿ya? Si por algún motivo no podrían asistir a una de las 3 clases, hoy día también voy a habilitar los videos, ¿ya? Los videos de clases. Entonces, en ese sentido, tendrán que ver el video de la clase que no han podido asistir, ¿ya? Para completarse cada semana con las 3 clases, ¿ya? Es posible que la próxima o la subsiguiente veamos la manera de en qué horarios están acumulando más estudiantes, para ver que en algún otro horario, también en ese caso, para los que puedan, vayamos a resolver ejercicios de las tareas, o yo les pueda enviar ejercicios resueltos, ¿no? O hacer algún tipo de asesoría, digamos, en la resolución de ejercicios, me pueden mandar, yo se los reviso, ¿no? Habitualmente en la parte presencial, lo que hacía era trabajar ejercicios en un aula, ¿no? Entonces ir revisando cómo están haciendo, si han hecho bien, han hecho mal. En lo virtual es más complicado, ¿no? Porque no necesariamente los estoy viendo, entonces tal vez darle los ejercicios y que me manden por el WhatsApp para que yo vaya revisándoles ahí, haciéndoles algunas observaciones, ¿no? Pero por el momento está ahí el cronograma de clases de esta semana. La próxima voy a publicar nuevamente el cronograma para que ustedes puedan asistir a las 3 clases, ¿no? En los horarios que les sean más convenientes. A ver, no sé si me han entendido, ¿quieren que les aclare algo antes de empezar la clase? Los escucho. ¿Se entendió? Sí, sí. Disculpe, Dime, dime. los horarios de clase posiblemente entonces la siguiente semana cambien también. Sí, tus horarios no van a cambiar, o sea, de martes y jueves, esos no van a cambiar, no te preocupes. Pero sí, probablemente algún horario extra, alguno lo mueva, ¿no? Pero los 2 horarios que tienes no cambian. Pero sí tendrías que buscar por ahí la clase 3 en algún otro horario, ¿no? Voy a tratar de mantenerlos mientras pueda, pero es que, por ejemplo, doy un ejemplo, en Civil 2 estoy con muy pocos alumnos, ¿no? Y ayer he visto que la mayoría han pasado en la clase de ayer, entonces probablemente esta tarde no queden muchos alumnos. Entonces quiero ver esta tarde, por eso esta semana y tal vez la otra vaya evaluando, ¿no? ¿Qué horarios no tienen estudiantes o tienen muy pocos y les voy a preguntar si se pueden pasar a otro horario? Y en esos horarios podríamos trabajar ejercicios, por ejemplo, con otros que puedan, o como les dije, un tipo de asesoría, que ahí me pueden mandar ejercicios, yo les respondo porque estaría ahí atento, ¿no? Pero vamos a tratar de mantener estos
y si hay alguna, sería una, dos modificaciones máximo que podrían haber. ¿Ok? Está bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tema vamos a ver ahora? Miren, haciendo una recapitulalización de lo que hemos visto, estoy pronunciando mal, ¿no? Hemos trabajado la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Hemos estudiado varias maneras de resolver un sistema lineal, utilizando el método general de eliminación gaussiana. Hemos utilizado una variación que es Gauss-Jordan, que para mí es el mejor método, ¿no? Luego está el método matricial con ecuaciones matriciales y la inversa. Lamentablemente solo se aplica a sistemas cuadrados. Y también hemos visto los determinantes, ¿no? Cómo los determinantes pueden ayudar a resolver sistemas. Por otro lado, hemos trabajado de manera amplia las matrices, conocer tipos de matrices, simétricas, antisimétricas, nilpotentes, ¿no es cierto? Matrices invertibles, matrices singulares, cómo calcularlas, cómo reconocerlas, usando determinantes, usando formas escalonadas, ¿no? Y también hemos aprendido a calcular determinantes por métodos básicos, por el método Chio, por el método de la matriz triangular, ¿no? Y hemos estudiado sus propiedades. Ahora, el siguiente elemento básico, digamos, del álgebra es el vector, ¿no? Ustedes ya han estudiado vectores en física, por ejemplo, algunos ya han visto en matemáticas vectores, ¿no? Pero el vector es una herramienta fundamental para seguir estudiando, por ejemplo, las funciones de varias variables. Ustedes van a estudiar bueno, digo ustedes porque habitualmente la mayoría que está aquí de química es del primer semestre, ¿no? Algunos que han venido de otras carreras ahorita son de segundo semestre y deben estar llevando cálculo 2, ¿no? En cálculo 2 uno ya empieza a estudiar cálculo de varias variables, de funciones de más de una variable, ¿no? Lo mismo en ecuaciones diferenciales, se requiere mucho la interpretación del vector y el uso del vector y de la geometría vectorial. Por eso en cálculo 2, el primer tema que lo van a ver en sumo detalle son las propiedades de los vectores en el espacio R3. ¿Ya? Ahí van a ver con mucho detalle, ¿no? ¿Qué pretendo yo enseñarles ahora? Vamos a tener una visión más general que esa, ¿ya? Vamos a estudiar vectores con 2, con 3, con 4, con 10 coordenadas. ¿Y cuál es la estructura común y cómo se pueden manejar esos vectores sin importar cuántas coordenadas tengan? Por lo tanto, les va a ser una base para que cuando lleven cálculo 2 ya tengan una mejor idea de lo que es un vector. Claro, vamos a tener una visión desde un punto de vista algebraico, ¿no es cierto? En la física tienen otra visión del vector, pero no son contradictorias, ¿no? Ambas se complementan, ¿no? Y voy a tratar de usar ese concepto físico del vector que tienen ustedes ahora para también entender este concepto algebraico que vamos a ver, ¿ya? Otra razón, o sea, para nosotros la más importante, en el álgebra lineal, luego se estudian una serie de propiedades de los vectores, ¿no es cierto?, que requieren un conocimiento básico de ellos. Por eso es que vamos a trabajar los vectores, ¿no?, para luego entender lo que son los espacios vectoriales. Muy bien. A ver, mi primera pregunta, ¿quién de ustedes me puede decir qué sabe de un vector? Cuando te preguntan qué características tiene un vector, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? A ver. ¿Quién se anima? A ver. Tiene una magnitud, dirección y sentido. Muy bien. No, esa es, por ejemplo, la concepción física. Un vector es un objeto que no solo tiene magnitud. Por ejemplo, el área solamente posee magnitud, ¿no es cierto? Es un número. El área son tantos metros cuadrados.
¿no? Lo mismo la longitud o el volumen, ¿no? O la distancia. Esas son magnitudes, ¿no? No son vectores, son escalares, son magnitudes escalares, porque solo tienen un valor. En cambio, el vector está caracterizado, aparte de la magnitud, tiene una dirección, tiene un sentido, ¿no es cierto? Y es un objeto que, por ejemplo, se lo utiliza para estudiar sobre todo fuerzas en la física, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el trabajo, el peso, ¿no? Entonces se lo estudia para otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces vamos a ver ahora nosotros cuál es una concepción muy básica del vector, bien interesante, y vamos a ir reconstruyendo poco a poco esas ideas que me han dicho de magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Y lo interesante es que vamos a estudiar vectores no solo en 2 coordenadas, vamos a estudiar vectores en 3, en 4, en 10 coordenadas, ya sin importar mucho esa cantidad de coordenadas. Empezaremos entonces. A ver, ahora que les estoy mostrando, miren ustedes en el Classroom, en el tema 4, tienen habilitados lo que son sus documentos de lectura. Y en esos documentos de lectura está la práctica de vectores, ¿no? Que hay que trabajarla en este tema. Está un textito donde contiene casi todo lo que voy a hablar. Y hay otras diapositivas que, bueno, no contienen todo, ya estas diapositivas solo contienen la parte de propiedades y contiene algunos ejercicios resueltos. Es probable que la quite ya, porque en las pizarras que ahorita voy a utilizar, ahí está todo eso, están todos los ejercicios que están resueltos aquí y las propiedades, ¿no? Entonces, posiblemente lo quite y lo sustituya por las pizarras, ¿ya? Esta tarde voy a cargar las pizarras, al finalizar la tarde, y ahí ustedes van a tener todo el tema que yo voy a explicar, ¿no? Y además, también esta tarde voy a cargar los videos del tema, para que, como les decía, si ustedes no han podido asistir a una clase, puedan ver los videos, o si quieren repasar una clase, puedan ver los videos de cada clase, ¿ya? Ahí van a tener todo el material entonces. Muy bien, empezaremos entonces. El objetivo de hoy día es que entiendan ustedes qué son los puntos y vectores en Rn, ¿ya? Y cómo se los representa, qué operaciones básicas se puede realizar con ellos, ¿ya? Entonces voy a empezar primero definiendo el punto, ¿ya? Que lo vamos a nombrar con una letra mayúscula. Y la única característica que puedo decir del punto es que señala una posición en el espacio, ¿no? Un punto indica una posición. El punto no tiene dimensiones. Esta mancha que yo he dibujado en la pizarra no tiene espesor. Yo podría haber dibujado un puntito con un marcador fino, ¿no? Aquí lo he hecho más gordo al punto para que lo vean, pero en realidad un punto no tiene dimensiones, no tiene largo, no tiene ancho, ¿no es cierto? Solo indica una posición específica. Ahora, ¿qué me interesa? Me interesa representar a este punto algebraicamente, es decir, darle un valor. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? La primera manera es en lo que se llama el espacio R1 o el espacio unidimensional de una dimensión. ¿Cuál es el espacio R1? Es la recta real, ¿no? La recta numérica real. ¿Por qué le llamo numérica? Porque cualquier punto de esta recta, cualquier punto P de esta recta, es un número real, ¿no es cierto? Para saber qué número real es, solo tengo que ubicar en algún lugar un punto que se llama el origen, que toma el valor de 0, ¿no es cierto? El origen vale 0. Y a la derecha del origen se coloca otro punto como la unidad. Una vez que conoces dónde está el 0 y la unidad, conoces a todos los demás. Tú sabes dónde está el 2, dónde está el -1, dónde está el 1 medio, dónde está pi, dónde está raíz de 2.
Es decir, conoces a todos los números. Por ejemplo, yo les pregunto, en este caso, con esta descripción, x1, que es el valor del punto P, ¿qué tipo de número sería? Negativo. ¿Correcto? Negativo. Muy bien, porque está a la izquierda del cero. Ese es el valor que se le asigna a P, x1. Y se llama la coordenada de P, ¿no? Esta es la coordenada de P. Entonces, en una recta, un punto es un número real, positivo, negativo o cero. ¿Ya? Pero también, como ustedes han practicado mucho, a un punto se lo puede representar en un plano. Y para describir su representación algebraica, se usan dos rectas perpendiculares, que las llaman ejes, ¿no es cierto? Pero son dos rectas reales, que tienen un origen común, ¿no es cierto? O sea, este origen es el cero para cada recta. Y de esa manera, cualquier punto que ustedes coloquen en el plano, se lo puede describir a través de sus distancias a esos ejes, ¿no es cierto? x1 y esta es la coordenada x2, ¿no? Y al punto P se lo describe ya no como un solo número, sino se lo describe como un par de números, x1, x2. Que, por favor, yo voy a usar bastante la escritura vertical, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no importa que lo describas x1, x2 o x1, x2 vertical, estás hablando del mismo punto. Porque este par se llama par ordenado. ¿Ya? Es un par ordenado. ¿Por qué ordenado? Es importante el orden, ¿no? Si yo describo el punto 1,4, lo ubican clarito, ¿no ve? 1,4. Pero en cambio el 4,1 ya no es ese punto. El 4,1 estaría por aquí, ¿no es verdad? Entonces, un par de números describe una posición según el orden. Cambias el orden, ya es otra posición, ¿no? Si, por ejemplo, les hablo del par menos 3,2, ustedes ya lo están imaginando, ¿no? El par menos 3,2 está en el segundo cuadrante. O el par menos 4, menos 2 en el tercer cuadrante. Y así sucesivamente cualquier punto del plano tiene una representación algebraica. Ah, el origen. ¿Cuáles son las coordenadas del origen? 0, 0, ¿no es cierto? El origen tiene coordenadas 0, 0 en el sistema. Bueno, pero ahora, tal vez esto sea nuevo para alguno de ustedes, hay un espacio tridimensional que se llama R3, ¿ya? En R3 se toma en cuenta un sistema de referencia de 3 ejes. 2 ejes en un plano, miren, y el tercer eje es el que sale del plano. Por favor, este que estoy dibujando estaría saliendo de la pantalla, ¿no? Esto solamente es una ilusión, pero estaría saliendo de la pantalla. Imagínense la habitación donde están, giren la cabeza y miren una de las esquinas, aristas de las paredes y el suelo, ahí tienen estos ejes, ¿no es cierto? Entonces, estos ejes ayudan a describir a todos los puntos que están en el espacio que estamos nosotros, ¿no es cierto? En el espacio tridimensional, ¿no? Y por eso cada punto ya no tiene una ni dos coordenadas, tiene 3 coordenadas. Ah, ¿cómo se calcula sus coordenadas, no? A ver, habitualmente a estas 3 rectas reales, porque esos son, ¿no es cierto?
Esta es una recta, esta es otra recta y esta es otra recta, que tienen un origen común toditas, ¿no? El O es el cero para todas estas rectas, ¿no? Entonces, aquí se consideran los positivos en esta que está saliendo de la pizarra y al otro lado los negativos, ¿no? Y las otras, como es costumbre, positivos a la derecha, negativos a la izquierda, positivos arriba, negativos abajo, ¿ya? Y ahí se marcan los números, ¿no? En cada una de ellas. Y habitualmente estos ejes se los nombra así, eje X, eje y eje Z, ¿no? Por darles un nombre, ¿no? Ahora, ¿cómo se describen las coordenadas de este punto P? Miren, primero bajas una proyección perpendicular hasta chocar al plano XY. Supongan que el plano XY es el piso, hasta llegar al piso. Y de ahí trazas unas perpendiculares a los ejes X e Y, ¿no? Estas son perpendiculares a los ejes. Entonces, aquí estaría la primera coordenada X1 y aquí estaría la segunda coordenada X2. ¿Ya? De la misma manera, bajas una perpendicular, una proyección al plano XZ, hasta que choque una pared, digamos, ¿no? Y de ahí bajas una perpendicular al eje X, que debe coincidir con la anterior. Pero de ahí llevas una perpendicular al eje Z. ¿Ya? Aquí. Y lo mismo haces con el plano YZ. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué se forma? Se forma, parece un cubo, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es un cubo. Esto se llama una caja rectangular, ¿no? Una caja rectangular. Este puntito se llama X3. Y por lo tanto, las coordenadas de P se las describe en este orden. Primero en el eje X sería X1, luego en el eje Y, X2, y luego en el eje Z, X3. ¿Ya? Esas son las tres coordenadas. Y por ejemplo, se dice que este punto, que tiene sus tres coordenadas positivas, está en el primer octante. ¿Por qué octante? Porque estos tres ejes, a ver, imagínense estos tres ejes, dividen al espacio en 8 partes, ¿no? Y esta sería 1. ¿Ya? Lamentablemente en R3, los otros octantes no llevan un número como el primero, o sea, no se define cuál es el segundo octante, ¿no? Puede ser aquí abajo, aquí a la izquierda o aquí atrás, el otro octante, no hay problema. ¿Ya? Y de esa manera se pueden describir a los puntos con tres coordenadas. ¿Ya? Entonces, miren, inicialmente un punto indica una posición. Ahora, ¿cómo se representa esa posición? Bueno, uno puede decir depende. Si tú quieres ubicar esa posición en una sola recta, esa posición es un número. Por ejemplo, en una recta, si yo les digo el número -3, ustedes pueden ubicar. O pueden pensar el punto en un plano. Entonces tiene un par de coordenadas. Si yo les digo las coordenadas 1,1, inmediatamente pueden ubicar la posición de ese punto, ¿no es cierto?, en el plano. O en el espacio. Si yo les digo, a ver si se pueden imaginar, el punto que tiene coordenadas 2, -1, 3. A ver, traten de imaginarse dónde estaría el punto en el espacio 2, -1, 3. Miren, 2 en X, -1 en Y y 3 en Z, ¿no? Estaría por aquí, ¿no? En este octante que está a la derecha del primero, a la izquierda, perdón, del primero, estaría por aquí. 2, -1 y 3. Por aquí estaría ese punto. Es decir, las coordenadas representan algebraicamente la posición del punto. ¿Ya? Muy bien. Ahora voy a hablar de lo que es un vector, pero no cualquier vector.
voy a hablar de un vector bien importante. Se llama vector anclado en el origen. ¿Ya? En física a este vector lo llaman vector ligado. ¿Ya? Aquí en álgebra se llama vector anclado en el origen. ¿Qué es un vector anclado en el origen? Miren, es esto solamente. Es un par ordenado de puntos. Tal que, miren, tiene esta forma. OP. Eso es un vector en álgebra. Es un par ordenado, pero siempre que el primer vector, perdón, ¿qué vector? El primer punto sea el origen. ¿Ya? El origen es el primer punto. Por favor, no se confundan par ordenado de puntos con un par ordenado de números, ¿no es cierto? Esto es un par ordenado de números en el plano. Esto es un par de puntos. Y en cualquiera de estos espacios hay este par de puntos. Miren, en el primero, aquí está O y aquí está P. Eso es un vector. O en el plano, aquí está O y aquí está P. Eso es un vector. ¿Ya? O en el espacio, aquí está O y aquí está P. Eso es un vector, ¿no? Miren, es eso sencillamente. Ahora, habitualmente a un vector lo vamos a nombrar con una letra minúscula y una flechita. O tampoco nos vamos a hacer lío de nombrarlo así, OP con una flechita. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que vean? A ver, que cuando ustedes tienen el punto O y el punto P, eso es un vector. ¿Qué tiene que ver con el vector de física que conocen? Que cuando tú determinas dos puntos en los que uno es O y el otro es P, inmediatamente, miren, queda determinada de manera única una magnitud de O a P. ¿Ya? También queda determinado el sentido, porque va de O a P. Y este vector tiene una dirección, que es la dirección de O a P, ¿no? Miren, si yo pongo otro punto en un espacio por aquí, un punto Q, inmediatamente queda definida, miren, otra dirección, ya tiene otra dirección, ya no es la misma que de O a P, ¿ya? Y también queda definida otro módulo, otra magnitud y el sentido de O a Q. En otras palabras, cada punto que tú dibujes en un espacio genera un vector único desde el origen a ese punto, con todas las cualidades físicas que conoce, que es su tamaño o magnitud, su dirección y su sentido. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo decir que este es el vector V, que va de O a P, este es el vector U, que va de O a Q, y este es el vector W, que va de O a R. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, todas esas cualidades del vector B, miren, por ejemplo, del vector B, están completamente determinadas por su punto final. Es decir, el vector que va de O a P depende completamente de su punto final. Su tamaño, su dirección, su sentido lo define su punto final. Donde esté va el vector. Por eso en álgebra, un vector que va del origen a un punto y un punto tienen la misma representación algebraica. Ya, que ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo cuando hablemos en general de los vectores. ¿Ya? Por favor,
esta igualdad puede confundir. Y por ahí alguien me dice, oye, estás tú diciendo que un vector es igual a un punto. Sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque el punto es solo una posición. El vector, en cambio, tiene un tamaño, tiene una dirección y un sentido. Lo que estoy diciendo aquí arriba es que tanto al vector como al punto los vamos a representar algebraicamente de la misma manera. ¿Y cuál es esa manera? A través de coordenadas. ¿Ya? Y como vamos a ver ahorita, no necesariamente una, dos o tres. Vamos a poder usar más coordenadas. ¿Ya? Pero a ver, veremos primero aquí los vectores que estábamos estudiando. Miren, yo puedo hablar, por ejemplo, en R1 del vector que va de O a P, ¿no? Ahí está mi vector OP. O puedo hablar aquí en R2 de mi vector OP. O puedo hablar en R3 de mi vector OP. ¿Ya? Ahí tengo mi vector B. Perdón, aquí. Lo puedo llamar simplemente vector B. ¿Ok? Eso es un vector. Del origen a un punto, una flecha, ahí tienen un vector. Muy bien. Pero, a ver, antes de seguir, uno se preguntará, ¿y en qué casos, por ejemplo, a los puntos, yo los voy a representar con 2 coordenadas o con 3 coordenadas? ¿No? ¿Qué me va a llamar a describirlo? Bueno, es la situación, el contexto que te exige trabajar con ese punto. Por ejemplo, si tú estás hablando de una parábola es una figura plana. Tus puntos están en un plano. Entonces, si tú defines un sistema de coordenadas en un plano, cada punto de la parábola es un par ordenado. Y a través de los pares ordenados X y Y de la parábola, por ejemplo, tú puedes construir su ecuación. Ustedes han aprendido eso en geometría analítica, ¿no es cierto? La ecuación de la parábola, ¿no? Y igual a X cuadrado. Obviamente hay otras parábolas, pero tienen ecuaciones parecidas a esto. Una variable lineal y la otra cuadrática. Pero con esta ecuación, tú puedes calcular cualquier otro punto de la parábola, ¿no? Y eso lo obtienes gracias a las coordenadas de los puntos. Pero si quieres estudiar una esfera, que ya no es una figura plana, es un cuerpo con volumen, ¿no? Esta esfera, tú la puedes ubicar en un sistema de 3 ejes tridimensional, ¿no es cierto? Entonces, cada punto de la esfera va a ser una terna de acuerdo a su posición en este sistema R3, ¿no es cierto? X, Y, Z. Y por ejemplo, eso, bueno, lo vamos a ver también en la clase, pero lo van a ver con mucho detalle en cálculo 2, que este punto se puede describir con 3 coordenadas. Y gracias a esas 3 coordenadas se puede encontrar la ecuación algebraica de la esfera. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Ah, ¿por qué 4? Porque el radio de la esfera es 2. ¿Ya? En la tarea está cómo construir esta esfera, ¿no? Pero lo vamos a hacer también en alguna clase nosotros. Pero a lo que voy, que dependiendo de la situación que estén estudiando, ustedes pueden requerir simplemente que el punto tenga 2 coordenadas o 3 coordenadas, de acuerdo a la situación. ¿Ya? Ah, y miren este ejemplito. ¿Qué pasa si en el plano, que se llama R2, ¿no es cierto? El plano R2, yo les hablo de este par ordenado, 4,3. ¿Ya? Ah, lo primero, estoy seguro que se les viene a su cabeza, es un puntito, ¿no es cierto? El punto que está 4 en el eje horizontal y 3 en el eje vertical, ¿no? En este puntito P.
¿Está mal? No, es totalmente correcto. Lo que ahora les quiero decir es que al fijar este punto P, inmediatamente desde el origen, debo pensar en el vector OP. ¿Ya? Ese vector OP que lo puedo llamar B. ¿Qué es lo que les dije hace un momento? Donde este vector B que va de O a P se representa algebraicamente de la misma forma que P. Es decir, ¿cuáles son las coordenadas del vector B? Son las mismas que su punto final. ¿Ya? Desde el álgebra, el punto final de un vector anclado en el origen o el vector son las mismas coordenadas. Lo que pasa es que estas coordenadas se utilizan para cada uno de manera distinta. ¿Qué hacen estas coordenadas para el punto? Solo le indican la posición. Pero como van a ver ahorita, estas coordenadas te ayudan a calcular las características del vector. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el módulo o la magnitud de B? A ver, yo la voy a llamar R. ¿Cuánto mide este vector? 5. 5. ¿Y cómo lo han calculado? Con Pitágoras, ¿no es cierto? Correcto. Porque si esto tiene coordenada 4 y esto tiene coordenada 3, este cateto mide 4 y este cateto mide 3. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y si despejas R, es esta raíz, ¿no? 16 más 9, 25. Raíz de 25 es 5. El módulo es 5. Entonces, miren, estas coordenadas que describen al punto final del vector, también te permiten calcular el tamaño, el módulo R del vector. Pero también te permiten calcular su dirección. Es muy común calcular la dirección de un vector en relación al ángulo que forma el vector con el eje X, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo se calcula ese ángulo? A ver. ¿Cómo calculan ese ángulo? A ver, John. ¿Con funciones trigonométricas? Sí, en este caso, ¿cuál es la función ideal para utilizar? Tangente. Correcto. La tangente de tita es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O en general, en otro cuadrante, es la ordenada sobre la abscisa. Quiere decir que este ángulo siempre lo van a poder calcular a partir de las coordenadas del punto P. Nuevamente las coordenadas te van a permitir calcular el ángulo. Tita es la tangente inversa de 3/4. ¿Ya? A ver si yo la calculo aquí. Tangente inversa de 3/4. Miren, es 36 más o menos, 36.87 grados. ¿Ya? Es decir, estas coordenadas también te permiten calcular la dirección del vector. Por eso, y repito, esto debe quedar claro, un punto y un vector que va a ese punto, ambos usan las coordenadas del punto para calcular sus cualidades, ya sea su posición, ya sea el tamaño del vector, la dirección. Y en los otros espacios que vamos a estudiar, que ese es el objetivo de este curso, que yo les enseñe cómo hacer eso, va a pasar lo mismo, ¿no? En otros espacios vamos a calcular, gracias a estas coordenadas, las cualidades del vector. ¿Ya? ¿Y por qué les hablo de otros espacios? Miren, nosotros hemos llevado matrices. Por ejemplo, aquí hay una 4×5. ¿Qué pasa si yo saco la primera fila de la matriz? El 1, el 7, el 2, el 0 del -3.
se llamaba vector fila, ¿no es cierto? ¿Por qué se usa la palabra vector? Porque este es un conjunto ordenado de números, ¿no es cierto? Son 5 números ordenados, y eso es un vector. O puedo tomar la primera columna, 1, 0, menos 1, 3, y se llama vector columna. ¿Por qué vector? Porque es un arreglo ordenado de números, el 1, el 0, el menos 1 y el 3. ¿Ya? ¿Qué estoy viendo? Que yo puedo hablar de vectores que no tengan solo 2 o 3 coordenadas. Pueden tener 4, pueden tener 5. Por ejemplo, cuando estás estudiando un punto en una trayectoria, ¿no? Ese punto puede describir una posición en el espacio y un tiempo en el que está en la trayectoria, ¿no? Hay un tiempo en el que está recorriendo esa trayectoria. Entonces, este punto puede tener 4 coordenadas que describan su posición y su tiempo. ¿Eso qué significa? Que hay la necesidad en la matemática, en la física, de introducir vectores con más coordenadas, ¿ya? Vectores que vamos a llamar con n coordenadas, x1, x2, xn, ¿no? Y se acuerdan, a este objeto lo vamos a llamar n-upla ordenada, ¿no? Por ejemplo, si son 4, cuatrupla, si son 5, quíntupla, si son 6, sextupla, ¿no? Si son 2, dupla, aunque la dupla ordenada le llamamos par ordenado, ¿no? Entonces, ahí están vectores con más de 2 coordenadas. Por eso, el objetivo de hoy día, que quiero que salgan entendiendo hoy día, ¿qué es un espacio Rn? Y un espacio Rn es un conjunto de puntos, ¿ya? Pero cada punto para estar en Rn tiene que tener n coordenadas, es decir, ser una n-upla ordenada, y cada coordenada ser un número real. Por ejemplo, R3 que han visto. ¿Qué es R3? Es el espacio de todas las ternas, ¿no es cierto? ¿Qué es R2? Es el espacio de todos los pares ordenados. ¿Qué será R4? Es el espacio de todas las cuatruplas ordenadas. Puntos de 4 números. Entonces, en Rn hay puntos. Un punto P, un punto Q, un punto R. ¿Ya? Punto Q, un punto R. Obviamente, va a haber un punto O, que se va a llamar el origen, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, ¿qué caracteriza al punto P? Si está en Rn, el punto P tiene que tener, no 2, no 3, tiene que tener n coordenadas para estar en Rn. Por ejemplo, el punto nulo también tiene que tener n coordenadas, solo que las coordenadas del nulo, toditas, son 0. Nulo origen, ¿ya? Lo vamos a llamar, y van a ver por qué, el punto nulo, ¿ya? Para estar en Rn, tiene que tener n coordenadas. Pero aquí está lo interesante. Además de puntos, hay vectores. Vectores anclados en el origen. Porque parten del origen y terminan en cada uno de los infinitos puntos que tiene Rn. ¿Ya? Los podemos llamar vector U, perdón, a este lo llamaremos vector B por costumbre, ¿ya? Vector U, vector W, etc. ¿Qué es un vector B? Es el vector que va de O a P. Como hemos visto, todas las cualidades de este vector las va a definir su punto final. Es decir, al vector también lo vamos a describir con las coordenadas del punto P, las mismas. Y por lo tanto es un elemento de Rn. ¿Ya? Igual al punto P algebraicamente. ¿Ya? Esos son los elementos que hay en un espacio Rn. ¿Ya? Y aquí miren, en la observación 2, yo aclaro, en Rn, un vector OP
y el punto final P tienen la misma representación algebraica en coordenadas. ¿Ya? Un vector y el punto tienen las mismas coordenadas. A ver, ¿quién de ustedes sabe en un espacio Rn con n mayor o igual que 4, es decir, en R4, en R5, qué característica se presenta diferente a R3, a R2? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué pasa en R4, en un espacio de 4 dimensiones o en un espacio de 5 dimensiones? Que no los escuchamos mucho, ¿no es cierto? No podemos representarlos en el espacio. Correcto, no hay una visualización de su geometría, ¿no? No podemos visualizar esa geometría, ¿no? Nuestra cabeza solo ve hasta 3 dimensiones, ¿no? 4 dimensiones no podemos ver. Hay algunas ideas, ¿no?, que uno puede ver de objetos en 4 dimensiones, pero son ideas, no hay una representación geométrica concreta, ¿no? Entonces, en Rn con n mayor o igual que 4, no se visualiza la geometría. ¿Ya? No se visualiza la geometría. No, ese es un problema, porque los vectores, fundamental tener una interpretación geométrica. Por eso también es parte de este tema que en espacios R4, R5, aunque no podamos ver la geometría, al menos nos vamos a hacer una idea intuitiva. ¿Y saben quién nos va a dar esa información geométrica? El álgebra. Es decir, estas coordenadas de los objetos nos van a ayudar a entender su geometría, ¿no? Eso es lo interesante. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quieren que les aclare algo? Bueno. ¿Qué vamos a ver con estos objetos? Hoy día vamos a estudiar cuáles son las operaciones y relaciones básicas que podemos establecer con las coordenadas, ya sea de puntos o vectores. Y voy a aclarar que a partir de ahora, cuando enuncie una relación, operación o propiedad, lo voy a hacer en Rn, con vectores de n coordenadas. ¿Qué significa eso? Que esa propiedad sirve para vectores con 4, o vectores con 3, o vectores con 20 coordenadas. Es lo mismo. Se maneja de la misma manera en cualquier espacio, ¿ya? Pero en un mismo espacio, ¿no? De n coordenadas. Entonces, miren, me estoy dando un vector v que va de O a P, es decir, termina en un punto P, y sus coordenadas son x1, x2, xn. Me estoy dando un vector u que va de O a Q, donde su punto final es Q, que tiene coordenadas y1, y2 y n. Es decir, en Rn. Y me estoy dando un número alfa real, es decir, un escalar. Lo primero que voy a ver es la igualdad. O sea, ¿cuándo vamos a entender que dos vectores sean iguales? Bueno, sí, solo sí, sus puntos finales son iguales. ¿Y cuándo dos puntos van a ser iguales? Si están en la misma posición. Eso significa que sus coordenadas deben ser idénticas. La x1 con la y1, la x2 con la y2, la xn con la yn. Entonces, obviamente, miren aquí en el diagrama, si dos puntos tienen posiciones diferentes, es porque tienen coordenadas diferentes. Son diferentes los puntos. Y los vectores que van a esos puntos también van a ser diferentes, porque tienen diferentes coordenadas. Es decir, van a tener o la dirección o el tamaño distintos, o el sentido, ¿ya? A ver, por ejemplo, miren aquí este punto 2, 0, menos 3 y 0, 2, menos 3.
Miren, tienen los mismos números, pero están en diferente posición. Son diferentes coordenadas. Por lo tanto, van a ser diferente posición. Miren, el 2, 0, 3. 2 en X, 0 en Y, o sea, en Y no va ni a la derecha ni a la izquierda, pero en Z baja menos 3. Miren, aquí estaría el punto P. Y por lo tanto, el vector OP. En cambio, el 0, 2 menos 3, en X es 0. O sea, no va adelante ni atrás, pero sí va 2 a la derecha y baja 3, ¿no? Entonces aquí está el punto Q. Está en otra posición. Q es diferente de P y por lo tanto el vector OP es diferente del vector OQ. ¿Ya? Si dos vectores son iguales, tienen que terminar en el mismo punto. ¿Cómo vas a saber eso? Por sus coordenadas. Van a ser idénticas. Bien. Ahora, la adición de puntos y o vectores. ¿Cómo vamos a sumar vectores? ¿O cómo se suman vectores? Que es lo mismo que sumar sus puntos finales. Porque al fin y al cabo, sumar vectores o sumar puntos es sumar sus coordenadas, ¿no? Las coordenadas del primer vector con las coordenadas del segundo. X1 más Y1, X2 más Y2, Xn más Yn. ¿Qué significa? Que si sumas n coordenadas con otras n coordenadas, en el resultado te dan n coordenadas, es decir, un nuevo punto S. ¿Ya? En otras palabras, si en mi espacio Rn, por aquí tengo el nulo, por aquí está el punto P y por aquí está el punto Q, su suma es otro punto de este espacio. ¿Ya? Estaría por aquí. ¿Ya? Sería un punto S. ¿Quién es S? Es la suma de P más Q. Déjeme escribirlo más aquí. S es la suma de P más Q. Si sumas dos puntos de n coordenadas, su suma es otro punto de n coordenadas. Ah, ¿qué es lo interesante? Que la ubicación de este punto la podemos determinar con las posiciones de P y Q a través de la regla del paralelogramo. Por favor, yo les pediría que en R2, que es el espacio más fácil de dibujar, lo verifiquen con diferentes puntos. Miren, si el punto P tiene dos coordenadas, X1 y X2, y el punto Q tiene dos coordenadas, Y1 y Y2, el punto P más Q se obtiene de sumar estas coordenadas. Miren, si a Y1 le sumo X1, aquí está la coordenada de la suma. Y si a X2 le sumo Y2, aquí tengo las coordenadas de la suma. Lo que pasa es que si tú verificas, P, Q y P más Q forman un paralelogramo. ¿Ya? Es decir, a partir de ahora, si tú quieres ubicar al punto suma, miren, lo único que tienen que trazar es o P o Q y trazar sus paralelas. Aquí un poquito más aquí abajo estaba, ¿no? Miren, ahí trazo las paralelas y aquí encuentro al punto P más Q, ¿no? Con la regla del paralelogramo. Ah, si hablo de vectores, es lo mismo, solo hay que ponerle flechas, ¿no? Este es el vector B. Aquí estaría el vector U. ¿Y dónde estaría el vector B más U? Pues el vector B más U es el que termina en el punto P más Q. Este sería el vector B más U, ¿no? Y ahí está la regla del paralelogramo, esta interpretación geométrica para describir la posición de S. Entonces, a ver, atiendan. En general, en Rn, vamos a asumir válida esta representación. Y no solo asumir, a medida que vayamos avanzando y estudiemos paralelismo, ortogonalidad, ¿no?
magnitud, norma, vamos a ver que es válida esta representación en cualquier espacio EDE. A ver, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes en física suman vectores, por ejemplo, si quieren sumar este vector con este otro, ¿qué propiedad utilizan? ¿No se acuerdan? La cola con la cabeza. Correcto, ¿no? Si aquí yo tengo el vector B y lo quiero sumar al vector U, ¿no? Habitualmente te enseñan que este vector que está aquí, este vector, lo traslades a la cabeza del otro, ¿no? Así paralelo. Y el vector resultante va de la cola del primero a la cabeza del que has trasladado, ¿no es cierto? Este es el vector suma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este vector B lo has trasladado aquí, paralelo y del mismo tamaño. También podías trasladar el vector U, ¿no es cierto? Para encontrar el vector B más U. ¿Qué les quiero decir? Que la regla de trasladar un vector a la cabeza del otro es simplemente un caso particular de la regla del paralelogramo, ¿no? Que es la que se utiliza para encontrar el vector resultante de la suma. Esa es su interpretación geométrica, ¿ya? No se olvide. La suma es sumar coordenadas. Geométricamente es la regla del paralelogramo. Bien. ¿Cuál es la otra operación? La multiplicación por un escalar, ¿ya? Es decir, ¿cómo a un vector lo vamos a multiplicar por un escalar? Que es lo mismo que multiplicar a su punto final por un escalar. Porque al fin y al cabo, el vector y el punto final son n coordenadas. ¿Cómo se multiplica a n coordenadas por un escalar? Multiplicando cada coordenada, ¿ya? Entonces, obviamente, te salen otras n coordenadas, que son las de un nuevo vector, ¿ya? Que también tiene una interpretación geométrica. Si empezamos en R2, miren, aquí tengo el punto P y el vector OP, ¿no? Aquí está. ¿Qué pasa si lo multiplico por 2? Cada coordenada se duplica. Proporcionalmente crece. Por lo tanto, por semejanza de triángulos, este vector va a crecer proporcionalmente al doble. Es decir, este punto P se va a alejar del origen al doble de su magnitud, ¿ya? Al origen, de su distancia al origen. ¿Qué pasa si lo multiplico por un medio? A cada coordenada se multiplica por un medio. Entonces, proporcionalmente se comprime el vector a la mitad, ¿no? ¿Qué pasa si lo multiplico por 0? Cada coordenada se multiplica por 0. Entonces, el punto P se comprime hasta el origen, se vuelve el origen un punto. ¿O qué pasa si lo multiplico por -1? Cada coordenada se multiplica por -1. Entonces, se refleja. Entonces, el vector P respecto al origen en su misma dirección y magnitud se refleja en sentido opuesto. Y ese es -1 por P. Entonces, miren, por favor, es así de fácil. Si yo tengo por aquí el nulo y aquí tengo a ver, lo voy a dibujar un poquito más grueso. ¿Ya? Aquí tengo un vector OP, ¿no? Hasta el punto P. ¿Qué le va a pasar a este vector si lo multiplicamos por un escalar? Lo que acabo de decirles es que este vector o se va a elongar en su misma dirección, o se va a comprimir en su misma dirección, o se va a reflejar, ¿ya? Dependiendo por el escalar.
Por ejemplo, ¿cuándo se va a elongar un vector? O sea, ¿cuándo se va a elongar? Cuando lo multipliques por alfa, pero alfa mayor que 1. A eso se llama elongación. ¿Cuándo se va a comprimir el vector? ¿No? ¿Cuándo se va a hacer más chiquito? Cuando alfa sea menor que 1, pero positivo todavía, ¿no? Un medio, un tercio. ¿Qué le va a pasar al vector cuando lo multipliques por menos 1? Se va a reflejar, ¿no? Respecto al origen, en su misma dirección se va a reflejar. ¿Ya? Y aquí va a estar el menos 1 por P, ¿ya? Cuando alfa sea menos 1. Entonces, eso le pasa geométricamente a un vector cuando lo multiplicas por un escalar. Se elonga, se comprime o se refleja. ¿Ya? Miren un ejemplito. Miren, aquí en chiquito les voy a mostrar cuál es el objetivo de este tema. Miren, me están dando vectores en R4 de 4 coordenadas. Lamentablemente, por ahora, yo no sé qué tamaño ni qué dirección tienen estos vectores. Pero miren cómo las coordenadas me van a dar cierta información de estos vectores que me va a ayudar a establecer una relación geométrica entre ellos. Las coordenadas. A ver, numéricamente, ¿quién me puede decir qué relación hay entre las coordenadas de B y las de U? Las coordenadas de B son el triple de B. Las coordenadas de U son menos el triple de las de B, ¿no es cierto? Miren, si multiplico por menos 3 por 1, menos 3 por 0, menos 3 por menos 2 y menos 3 por 3. Quiere decir que puedo establecer que el vector U se obtiene del vector B al multiplicarlo por menos 3. Aquí hay una relación algebraica entre los vectores. Y eso establece una relación geométrica inmediatamente. Es cierto que yo no conozco dónde apunta ni qué tamaño es el vector B, pero voy a suponer que es este, ¿ya? Aquí está el origen y este es mi vector B. Ahora voy a dibujar el vector U. En primer lugar, el vector U es el triple de B. ¿Qué pasa si a un vector lo multiplico por 3? Se elonga al triple. Pero además está multiplicado por menos, ¿no? Entonces, además de generar una elongación, genera una reflexión del vector B en su misma dirección. Entonces, miren, yo puedo establecer que el vector U es una reflexión del vector B que se ha triplicado, ¿no?, respecto al origen. ¿Cómo esa información me la brindan las coordenadas? ¿Me entendieron? Ok. Bueno. Miren, aunque en R4 no puedo visualizar una geometría, esto que he hecho aquí abajo es pura intuición. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo las próximas clases? Vamos a ir confirmando a través de cálculos y fórmulas que con vectores tanto de 2, de 3, como de 4, de 8 coordenadas, tú vas a poder establecer estas relaciones y verificarlas con cálculos. Vamos a poder calcular los tamaños. Si este vector, no sé, mide 10, este va a medir 30. Voy a poder demostrar que el ángulo entre ellos es 180, ¿no? Vamos a poder calcular todas esas relaciones, ¿ya?
Bien. A ver, yo les voy a dejar como tarea para la próxima clase este ejercicio. ¿Qué dice? En R3 me estoy dando 3 vectores. Miren, conozco las coordenadas. Es decir, yo puedo hasta dibujarlos, que quiero que lo hagan, ¿ya? Quiero que dibujen estos vectores en R3, lo más claro posible. Pero también les doy un cuarto vector, el vector S, que también hay que dibujar, ¿ya? Pero ¿qué les estoy preguntando? Si este vector S es una combinación lineal de estos 3, ¿qué significa eso? Que si estos vectores, los que me he dado al principio, se pueden sumar multiplicados por ciertos números, x1, x2, x3, y que resulten en el vector S, ¿ya? O sea, quiero que verifiquen si esta ecuación es posible, ¿ya? Les doy una pauta, sí es posible, y no con solución única. Hay muchos números que por estos 3 vectores sumados te dan S. ¿Qué quiero que hagan? Que encuentren a todos esos números, ¿ya? Que verifican esta igualdad. Y que escojan 3 que verifican esta igualdad y hagan la geometría. Por ejemplo, si encuentran que son el 2, el 1 y el 5, o perdón, el 2, el -1 y el 5, por ejemplo, significa que al vector B lo vas a duplicar, al vector U lo vas a reflejar y al vector W lo vas a elongar. Y luego vas a usar la regla del paralelogramo para sacar un vector y sumarlo con este vector 5W. ¿Qué te tiene que dar exactamente esa geometría? El vector S, ¿ya? Entonces, aquí tienen su tarea. Por favor, sáquenle una impresión de pantalla y para la próxima clase, ¿ya? A ver, si alguno de ustedes lo hace, por ejemplo, ahora les voy a dejar estos últimos 15 minutitos para que lo hagan, lo termina, me puede mandar por WhatsApp, yo se los reviso, ¿no? Ayer en los otros grupos me han mandado solo 3 alumnos la respuesta. A ver, si pueden hacerlo, me lo mandan, yo se los reviso, ¿ya? Esta es la tarea. Bien. Yo sé que me ha quedado un poquito de tiempo más. Lamentablemente en los otros paralelos aquí he terminado, así que para no interrumpir la clase 2 la vamos a terminar aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, los espero en la clase 2 en cualquier horario que ustedes puedan. Revisen el horario que he puesto en el Classroom. Cualquiera de esos horarios. Bienvenidos, ¿ya? A los de química el jueves les devuelvo sus notas, ¿ya? Y les voy a mandar la resolución del examen. Muy bien, que tengan buen día. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.